Hola estudiante del 9º grado, no importa el lugar para estudiar, aprenderemos desde donde estemos. Soy Paola, tu profe de matemática. Hoy te invito a desarrollar conmigo este tema, área total de un prisma triangular. Dentro del área total del prisma triangular vamos a ver la deducción de la fórmula del área total y la aplicación de la fórmula del área total del prisma triangular. Los propósitos de la clase de hoy: apreciar el aporte de la geometría en la determinación del área de objetos del entorno, deducir la fórmula de área total del prisma triangular y aplicarla en situaciones que lo requieran. Además, comprender el concepto del prisma triangular y sus características. Observemos esta imagen. Male recibió un regalo de una compañera que consiste en un chocolate. ¿Conoces este chocolate? Es muy conocido. Tiene una forma un poco rara, es un prisma triangular y ella se hizo esta pregunta: ¿cómo puedo calcular la cantidad de papel que necesito para forrar completamente la caja de chocolate? Hoy vamos a ayudar a Male a contestar esta pregunta. Deducción de la fórmula del área total del prisma triangular. Desarrollo plano del prisma triangular. Vamos a desdoblar al prisma para estudiarla mejor, así como está mostrando en la figura. En un prisma triangular tenemos dos bases y esas bases son triángulos, por eso se llama prisma triangular. Tenemos una arista lateral, tenemos una altura y tenemos un perímetro de base, que es la suma de estos lados, ¿sí? Siempre que hablamos de perímetro hablamos de suma de lados. H es la altura, PB es el perímetro de base, AB sería área de base y AL área lateral. Bueno, como la base es un triángulo, vamos a recordar un poco la fórmula del área de un triángulo. Base por altura del triángulo, no la altura del prisma. Cuidado que a partir de ahora vamos a tener dos alturas. Mira bien cuáles son. De aquí hasta aquí, altura del prisma. De acá más o menos hasta este puntito, altura del triángulo. Entonces la fórmula del área va a ser base, que es la medida que tenemos acá, por la altura del triángulo dividido 2. También hay que recordar cuál es la fórmula para hallar área lateral de un prisma, que es perímetro de base por altura. Si nosotros queremos calcular el área total, si yo sumo el área lateral más las dos bases, las dos áreas de las bases, entonces obtengo así la fórmula de área total. O sea, la deducción de la fórmula de área total no es más que sentido común. Sumar todas estas áreas, ¿sí?, más estas dos, y así obtengo área total. Aplicación de la fórmula. Veamos un ejemplo. Calculamos el área total de la figura dada. Tenemos un prisma triangular cuyos datos son 5 centímetros de lado de base y 4,3 centímetros de la altura del triángulo, no del prisma. 12 centímetros sí es la altura del prisma. Acá lo vamos a desdoblar para que lo veas mejor, ¿sí? 12 centímetros de altura, 5 centímetros tenemos como lado de base
¿sí? Y 4,3 mide, acá está lo que te estaba diciendo, esta línea negra que estás viendo acá, a eso le llamamos altura de la base. Y es una recta que forma 90 grados con la base, ¿sí? Perpendicular a la base, a eso le llamamos altura. Vamos a sacar los datos. L, lado, ¿sí? 5 centímetros. H de altura del prisma, 12 centímetros. Y H con una T, ahora a partir de ahí va a ser, a partir de ahora el HT va a ser la altura del triángulo, 4,3 centímetros. ¿Cuál es la incógnita? Área total. Para calcular el área total vamos a necesitar primero calcular del área lateral, perímetro de base por altura. Pero no tengo perímetro de base, entonces de vuelta cálculo auxiliar, primero otra vez perímetro de base, 3 por L. ¿Por qué 3 por L? Porque tengo un triángulo equilátero. En el momento en que sus tres lados son iguales, el triángulo se llama equilátero y el perímetro puedo redondearlo diciendo 3 por L. Pongo 3 por 5 y obtengo como perímetro de base 15 centímetros. Ahora sí, área lateral, perímetro de base por altura, perímetro de base 15 centímetros y la altura 12 centímetros. La altura del prisma, no la altura del triángulo, cuidado. Tenemos como área lateral 180 centímetros cuadrados. Para hallar el área total también vamos a necesitar conocer el área de base de la figura dada. Como en la base es un triángulo, la fórmula del área del triángulo es base por altura del triángulo dividido 2. Reemplazamos estos datos. La base 5 centímetros, la altura 4,3 centímetros, multiplicamos, dividimos entre 2 y obtengo 10,75 centímetros cuadrados de área de base. Teniendo el área de base y también el área lateral, ya podemos hallar el área total del prisma. Área total es igual al área lateral más 2 por área de base, es decir, 180 centímetros cuadrados más 2 por 10,75 centímetros cuadrados. Multiplico estos números primero, obtengo 21,5, sumo con el número 180, área total es igual a 201,5 centímetros cuadrados. Podemos concluir diciendo que el área total del prisma triangular es de 201,5 centímetros cuadrados. Ejemplo número 2. Calculamos el área total del prisma de la figura cuyas bases son triángulos rectángulos. Acordate que cuando dice triángulos rectángulos, un triángulo se llama rectángulo cuando tiene un ángulo recto en uno de sus vértices, ¿sí? Recto, 90 grados. Los lados del triángulo rectángulo miden 4 centímetros, 3 centímetros y 5 centímetros. La altura del prisma, que es esta línea, mide 9 centímetros y la incógnita dice área total. Empecemos con un cálculo auxiliar. Vamos a hallar primero el perímetro de base, que es la suma de sus tres lados. ¿Por qué acá no puedo poner 3 por L, que puse en el ejercicio anterior? 3 por L se usa cuando los lados del triángulo son iguales, o sea, triángulo equilátero. Entonces yo puedo abreviar la suma y multiplicar por 3. Pero en este caso, como observamos, los tres lados son distintos, es un triángulo rectángulo. Entonces la fórmula que conviene o que debemos de poner es A más B más C o L más L más L. Reemplazamos los datos, obtenemos 4 más 3 más 5, son 12 centímetros de perímetro de base. Esto lo llevamos a la fórmula del área lateral, que es perímetro de base 12 centímetros por 9 centímetros de altura del prisma y obtenemos 108 centímetros cuadrados de área lateral.
Para hallar el área total necesitamos también saber cuánto mide el área de la base. Su fórmula es base por altura del triángulo dividido 2. La base se nota acá, 3 centímetros. La altura del triángulo, ¿sí? 4 centímetros. No confundan con la altura del prisma. No, altura del triángulo, 4. Multiplicamos y dividimos. Obtenemos como área de base 6 centímetros cuadrados. Teniendo ya el área de base y el área lateral, ahora sí podemos hallar el área total del prisma. Área total es igual a área lateral más 2 áreas de base. Tenemos 108 centímetros cuadrados de área lateral, 6 centímetros cuadrados de área de base. Multiplicamos por 2, obtenemos 12. Sumamos con 108 y tenemos como área total 120 centímetros cuadrados. Es decir, el área total del prisma triangular mide 120 centímetros cuadrados. Evaluemos la clase de hoy. En el ejercicio 1 calculamos el área total del siguiente prisma cuya base es un triángulo isósceles. ¿Qué es un triángulo isósceles? ¿Te acuerdas que te dije que es la casita? El techo de la casita, porque estos dos son iguales y este lado es diferente. 8 milímetros y 8 milímetros, dos lados iguales tiene que tener un triángulo isósceles. Y una base de 5 milímetros. La altura del prisma, 14 milímetros. Y la altura del triángulo es de 7,6 milímetros. Extraemos los datos. Los lados iguales miden 8 milímetros cada uno. La base de mi triángulo mide 5 milímetros. La altura del triángulo, 7,6 milímetros. La altura del prisma, esta línea, 14 milímetros. Y mi incógnita es área total. Primero vamos a hallar el área lateral, pero vamos a encontrarnos con un problema. No tenemos perímetro de base. Ponemos la fórmula de perímetro de base. Atender que no es un triángulo equilátero. Entonces no puedo poner lado por 3. Tengo que sumar los 3 lados. 1 a 1 sería 8 milímetros más 5 milímetros más 8 milímetros. Obtenemos perímetro de base igual a 21 milímetros. Ahora sí ya puedo calcular el área lateral. Ya sé cuánto vale el perímetro, 21 milímetros. Multiplico por la altura, pero altura del prisma, 14 milímetros. Multiplico y obtengo 294 milímetros al cuadrado. Para hallar el área total, siempre voy a necesitar también conocer el valor del área de la base. Como la base es un triángulo, la fórmula del triángulo es base por altura del triángulo dividido 2. Al reemplazar quedaría 5 por 7,6 dividido 2. Área de base igual a 19 milímetros al cuadrado. Si ya tenemos el área de base y el área lateral, ya podemos saber cuánto es el área total del prisma. Ponemos la fórmula de área total. Área lateral, 294 milímetros cuadrados. Área de base, 19 milímetros al cuadrado. Multiplico por 2 porque tenemos dos bases. Tengo 38, sumo con 294 y obtengo 332 milímetros cuadrados de área total. Ejercicio número 2. Hallamos el área total del prisma de la figura, cuya base es un triángulo rectángulo. Vamos a extraer los datos. Sus lados miden 6 centímetros, 8 centímetros y 10 centímetros. La altura del prisma, 12 centímetros. La incógnita del ejercicio es área total. Acá lo dice, hallamos el área total del prisma, ¿sí? Hallamos primero el área lateral, pero para hallar el área lateral necesito otra vez primero conocer
el perímetro de base. Como es un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto en uno de sus vértices, acuérdate, ¿sí? Su fórmula va a ser directamente A más B más C, o lado más lado más lado, ¿sí? Sumamos los tres lados, 6 más 8 más 10 centímetros, perímetro de base es igual a 24 centímetros. Reemplazando el 24 centímetros de perímetro de base y multiplicando por 12, que es la altura del prisma, voy a obtener como área lateral 288 centímetros cuadrados. Para hallar el área total necesitamos también del área de base. Nuestra base es un triángulo. La fórmula es base por altura del triángulo dividido 2. Sería 6 centímetros por 8 centímetros dividido 2. Obtengo como área de base 24 centímetros cuadrados. Si ya tengo el área de base y también el área lateral, ya podemos hallar el área total del prisma. Acuérdate que la fórmula área total es la suma del área lateral más dos áreas de base. Reemplazo 288 como área lateral, 24 centímetros cuadrados como área de base. Si multiplico por 2, obtengo 48. Y si sumo con 288, mi área total va a ser 336 centímetros cuadrados. El área total del prisma triangular entonces es de 336 centímetros cuadrados. Llegamos a la conclusión de la clase de hoy. Recordemos la situación inicial donde Male observa la caja de chocolates que recibió de regalo y se pregunta ¿cómo puedo calcular la cantidad de papel que necesito para forrar completamente la caja de chocolate? Ahí vemos la caja de chocolate. Para forrar el envase de chocolate, Male debe hallar el área total del prisma triangular. ¿Con qué fórmula Male puede hallar esta área total? Recordemos, área total es igual a área lateral más 2 área de base, donde el área lateral es perímetro de base por altura y el área de base es base por altura del triángulo dividido 2. Finalizamos así la clase de hoy. Área total de un prisma triangular. Recordá, no importa el lugar para estudiar, sos el protagonista de tu aprendizaje. Nos vemos en la siguiente clase.